Hola mis queridas místicas y místicos, apasionados por el mundo espiritual. Me presento ante vosotros, cual alma errática. Soy Iván, nací en un lugar de La Mancha cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo. Si estáis esperando un podcast de misterio al uso, ya os digo que no es vuestro sitio. Podéis iros, cerrar la puerta al salir, gracias. Esto es un podcast muy amateur, veréis que será como una conversación con una persona en una cafetería, pero con una persona que tiene sensaciones, visiones y cosas relacionadas con el mundo espiritual. ¿A qué me refiero cuando digo cosas? Me refiero a que desde que era pequeño, antes de saber andar, como dice Melody, tuve siempre ese contacto con el mundo de los espíritus. Siempre tuve esa relación con el mundo paranormal, sin saberlo al principio y conociéndolo al final. En este podcast vais a encontrar a una persona que se va desnudando poco a poco ante vosotros, algo que cuesta mucho hacer, que cuesta mucho encontrar, porque demasiados podcasts hay ya que te cuentan soy telespíritu, dígame, como dice Aldo Linares, o de repente lo sé todo y contacto con todos los espíritus, o te cobro 800 euros por una sesión de mediumnidad. No, señores, señoras, señoros, no. Esto no va a ir así. Esto es una conversación completamente amateur, humilde, sencilla. Iréis viendo que, aunque tengo mi ego como ser humano que soy, y no soy perfecto, ya os lo adelanto, ahórrense los comentarios, señoros, no soy perfecto, igual que todo el mundo que pisamos la tierra, no soy perfecto. Esto es una conversación entre tú y yo. Tú que me estás escuchando, allá donde estés, en cualquier lugar del mundo, y yo que tengo estas experiencias y puedo contarlas. Y estas experiencias tienen mucho que ver con los muertos. Sí, por supuesto. También tienen mucho que ver con la psicología de las personas. No soy psicólogo. Es una asignatura que creo que en esta existencia se me quedará pendiente. Porque sí es cierto que me hubiera gustado. Quizás si soy psicólogo de los muertos. Como suena, señora, no se asuste. De los muertos. Los muertos me cuentan sus cuitas, me cuentan sus historias, me cuentan sus fantasías a veces, sus problemas, sus alegrías. Pero no cualquier muerto. Quiero que se entienda de antemano que no puedo conectar con cualquier espíritu a cualquier hora. Yo no trabajo como el que trabaja en correos, de 8 a... No. Esto no va así. Y yo no puedo conectar con quien yo quiero. Vaya por delante esto para que no haya opción a confusión. Para que entendáis un poco mi perfil humano, quiero que sepáis que soy una persona muy natural, muy normal, que tengo una vida muy normal, más normal que otras personas. Y cuando digo eso es pues que cotizo a la seguridad social, pago mi seguridad social, cotizo a Hacienda, pago mis impuestos como todo residente español, me enfermo como todo ser humano, cometo errores como todo ser humano, tengo miedo como todo ser humano sobre los temas, con temas mundanos y naturales de la vida. Pero sí es verdad que soy una persona que por mi andadura, o por mi aprendizaje, o por mi práctica, o por mi costumbre, a lo que no tengo miedo es a la muerte. Al sufrimiento sí, por supuesto, como todos los humanos, pero no a la muerte, en absoluto, y mucho menos a los que están en el otro lado de la vida, a los que hay al otro lado del cristal, de los que vamos a ir hablando largo y tendido en este podcast. Hoy comienza una nueva andadura de mi camino espiritual y ya iréis viendo que es una andadura sencilla, que no da miedo en absoluto, no es mi intención regar miedo ni aportar terror, veréis que lo voy contando todo como de una forma muy natural, sencilla, porque precisamente lo que quiero, mi intención real con este podcast es crear conciencia. Sobre la nueva espiritualidad, bueno. Sobre el espiritismo, bueno. Sobre la religión, bueno. Vamos a decir que realmente de donde bebo es de mi experiencia, que no me caso con nadie,
que no me caso con ningún dogma, ni con ninguna secta, ni con ninguna religión, ni con ninguna forma de pensamiento. Digamos que bebo de todas las fuentes, pero que realmente lo que quiero compartir es mi experiencia personal. No voy a compartir algo que he leído en un libro, obviamente habrá tintes de algo que he ido aprendiendo, pero realmente lo que quiero compartir es mi conclusión, mi experiencia personal. Y mi experiencia personal, siendo una persona tan normal como os he dicho que soy, para que la entendáis bien, quiero que visualicéis a ese niño de la película del Sexto Sentido. Ese era yo. Ese niño era yo cuando tenía esa edad. Ese niño fui yo. Ese niño incomprendido al principio. Ese niño asustado al principio. Ese niño que no entendía qué pasaba. Ese niño que no supo cómo explicarle a su familia en principio que lo que le estaba pasando era raro, era doloroso, porque daba miedo, daba mucho miedo, ya os lo adelanto, porque de repente ver a un señor que sabes perfectamente que murió, un señor que sabes perfectamente cómo se llamaba, que era un vecino del barrio, que sabes que se fue, que ya se habló en el barrio que había muerto, y que de repente lo tienes delante de tus narices y te está hablando y te está pidiendo ayuda o te está instando a que le hagas caso, siendo un niño, eso, queridos míos, da mucho miedo. Al principio, hasta que se entiende, hasta que se comprende, hasta que se acepta y hasta que se aprende a trabajar y se aprende a gestionar eso. Quiero contaros una experiencia para empezar así de repente a bocajarro, después de esta pequeña introducción o de esta chapa que os estoy dando, para que entendáis un poco cómo era mi perfil cuando era niño. Imaginar que en un momento de mi vida fuimos de visita a casa de unos parientes de la familia. No eran unos parientes muy cercanos, no eran, por ejemplo, tíos directos míos, ¿vale? Eran un poquito más retirados. Eran entre parientes y amigos de mis padres. Íbamos de visita algunas veces, pero recuerdo esa noche de la que voy a hablar como si fuera ahora, por supuesto, porque son cosas que se graban en el alma, como se dice. Fuimos de visita, era un salón en forma de L, no veré nunca un salón tan feo como ese, creo. En ese salón había un sillón, típico sillón, y había un sofá, había unas sillas, los adultos se sentaron alrededor de la mesa en el sofá y las sillas y tal, y yo me senté en ese sillón, mirando a la tele. Pusieron un vídeo, no me acuerdo de qué, no recuerdo perfectamente de qué era el vídeo, sé que comentaban lo que estaba saliendo, era algo como de naturaleza, no lo recuerdo. Llega un momento que la conversación de los adultos aburre, llegas a no atender ya lo que están hablando, estás escuchando pero no atiendes. Justo en ese momento empiezo a ver a un señor que me dice que era el padre del dueño de esa casa, que había muerto de una forma como de algo así como un infarto o algo así parecido. Me habla, se me presenta delante. He de decir que en ese momento yo no sabía que ese señor estaba muerto, yo no tenía referencias de que ese hombre había muerto, no sabía que ese hombre era un muerto. Para mí era pues algo que se acerca, que me habla, que para mí era común, que era normal. Bueno, pero tampoco sabía darle mucha explicación, ni hacerle caso, ni sabía cómo gestionarlo, ni sabía qué hacer en ese momento. Simplemente me quedaba ahí mirando a ese señor difunto, nadie más lo veía, eso lo tengo claro. Los adultos estaban a lo suyo, hablando de sus cosas, comentando el vídeo que había en la tele. Recuerdo que sonó un reloj de cuco, este típico reloj antiguo que por supuesto odio. Señoras, lo odio absolutamente. Me daba terror escuchar ese sonido, porque cuando sonó ese reloj yo volví a una realidad que me hizo entender que lo que estaba viendo antes de sonar ese reloj no era la realidad. Y ahora quiero que penséis, en esa época yo tendría unos 11 años. ¿Cómo gestiona un adolescente, preadolescente? ¿Cómo gestionas
vivir automáticamente en esas dos realidades. ¿Cómo gestiona esa criatura, como se dice coloquialmente? ¿Cómo gestiona el estar viendo a alguien del otro lado y a la vez estar escuchando a los adultos hablar de este lado? ¿En qué realidad vive ese niño o adolescente? Esa es la pregunta que lanzo. ¿En qué realidad vive? En las dos, alternativamente. ¿Y cómo se vive eso? ¿Cómo se gestiona? Pues ese es el motivo de este podcast. Ese es el motivo. Intentar arrojar luz. Intentar que si hay alguien que escucha esto y que tiene a alguien en su vida, da igual la edad que tenga o esa misma persona, siente o le pasan cosas parecidas a las que yo vaya contando, que sepa qué hacer. Que igual que se habla cada vez más de emociones, todavía sigue siendo poco a mi parecer, pero bueno, vamos mejorando. Se habla más de emociones, se habla más de depresión, de ansiedad, de fobias, de traumas, de TOCs, se habla mucho de psicología, de gestión ¿no? Que poco a poco vayamos aprendiendo a entender que hay personas que podemos captar y podemos conectar con partes de la vida que normalmente la gente, entre comillas, normal, no conecta. Por el mundanal ruido, por el corre que no llego, por el trabajo, bueno, lo que viene siendo la vida que todos entendemos. Pero que sepáis que hay otra forma de ver la vida, que no somos bichos raros en absoluto, que somos personas muy normalitas. De hecho, quien me conocéis sabéis que soy una persona de lo más normal que vais a cruzaros por la calle, que llevo una vida y vivo una vida muy feliz, con sus cosas, por supuesto. Ya he dicho que pago mis impuestos a Hacienda. Ojo, cuidado. Entonces, entendiendo eso, este es el punto fuerte. Aportar luz. Que haya personas que sientan empatía con mis palabras y entiendan que no están solos. Que no están locos. Bueno, o sí. Pues mira, si estás loco, después de escuchar esto y atender a los consejos que vaya dando, si no te funciona, vete al psicólogo. O si ya has ido al psicólogo, compagina las dos cosas, que son totalmente compatibles. Este es el primer capítulo de muchos. Será un podcast que irá saliendo sin fecha programada. Os iréis encontrando capítulos de repente, pues casi amontonados, y diréis otro tiempo. O sea que durante otro tiempo no comparto. Bueno, según mi tiempo, según mis ganas, mi disponibilidad, irá saliendo lo que vaya sintiendo en mi corazón. Lo que sí quiero es que si os ha gustado, os va gustando, que vayáis compartiendo, que deis el corazoncito, muy importante, corazoncitos, y que cualquier pregunta que tengáis la dejéis en comentarios para el siguiente podcast poder hacer alusión a esa pregunta, poder compartirla, poder contestarla y juntos crear como una comunidad maravillosa y absoluta donde podamos ir ayudándonos los unos a los otros. No porque seamos de repente una ONG que ayuda, no, en absoluto. Ya dije que esto es algo muy casero, muy mundano y tan natural como la vida y la muerte. Sin más, me despido de vosotros, deseando que estas palabras lleguen a mucha gente para poder atender y acudir a la mayor gente posible, porque creo que en este tiempo que estamos viviendo tan convulso y tan pues que parece que estamos como haciendo una montaña rusa. Las emociones ya sabéis cómo van, ¿no? Que sepamos vivir con mayor dignidad, con mayor alegría, con más esperanza, con más armonía, y entendiendo que no solo hay esta vida que pisamos y que vemos y que no, que hay personas, muchas personas, y ya iréis entendiendo por qué lo digo, que sabemos ver o podemos ver o por suerte o desgracia vemos otra forma de vida, otra vida paralela y anexa a esta, pero que está a veces más viva que los que estamos en la Tierra. Saludos y nos vamos escuchando.